Bueno, lamentablemente sabemos que en nuestro país hay muchas leyes que llevan nombres de personas que han muerto en distintas situaciones, en algunos accidentes de tránsito, por ejemplo, donde surge la ley Emilia, pero también tenemos hoy día un proyecto de ley que se está tramitando, que ha avanzado a sala en el Congreso y que se llama Ley Karin. ¿Quién fue Karin? Una joven TENS que trabajaba en el Hospital Herminda Martín de Chillán, que lamentablemente decidió tomar una decisión en contra de su vida, producto del acoso laboral en el que se encontraba hace ya bastante tiempo. Queremos hablar de esta materia, en qué consiste esta nueva ley, y para eso nos acompaña hoy Sergio Satulovsky. Él es CEO de Innova Guild Group, es máster en transformación digital y desarrollo de negocios de la Universidad de Barcelona y también psicólogo social y coach laboral. Por eso hoy nos acompaña para hablar de esta materia. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes aquí. Sí, bueno, no solamente pasó esto con Karin, sino que ha pasado también con varias otras personas que han trabajado en recintos de salud, quienes han concretado obviamente lo que significa el quitarse la vida a otros que no lo han conseguido, pero que ponen sobre la mesa esta necesidad también de hablar sobre lo que significa el acoso laboral, porque claro, tenemos esta realidad de lo que está pasando en los establecimientos educacionales, como el bullying, pero después, obviamente, si continuamos en esta cadena de vida, muchas de estas personas que tal vez hacían bullying en el colegio continúan después en el trabajo incluso. Y ahí pasamos al moving finalmente, para que nos expliques un poquito qué pasa detrás de aquellas personas que generan estos acosos laborales en precisamente distintos ambientes. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te súper. escuchamos perfecto. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes, un gusto. Bueno, estaba escuchándote lo que estabas comentando y es exactamente el tema, es muy interesante, ¿no? Fíjate que una encuesta reciente que hizo Vertical Hunter, efectuada en junio, con trabajadores y trabajadoras aquí de Chile, arrojó que el 70% había sufrido acoso laboral en su vida, mientras que el 30% no. Y de ese número, el 64% eran mujeres. Con lo cual, eso ya no está hablando de un tema muy particular, que es un tema de cultura. Entonces, un tema cultural no solo de la sociedad, sino de las organizaciones. Entonces, la ley Karin nos viene a modificar el Código de Trabajo, es un gran avance a nivel legislativo, porque modifica el Código de Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, mientras que obliga a las empresas a implementar un protocolo de lo mismo, de investigación y tratamiento de esto. Pero ahora la pregunta es, ¿esto termina con este tipo de situación? Y la respuesta, yo te puedo decir, es no. Entonces, es como creer que si la ley castiga el delito, esto va a terminar con el delito. El delito va a continuar, continúa. Lo que pasa es que va a moderar. Entonces caemos en la dependencia de que las empresas, las organizaciones, tienen que ser conscientes y tomar acciones correctamente. Pero si pudieras explicarnos, Sergio, en la práctica, ¿qué es lo que cambiaría esta ley con respecto a cómo se llevan, por ejemplo, las investigaciones, los sumarios? Recordemos que en torno al caso particular de esta joven TENS, hubo un sumario producto de el robo o el hurto, ¿cierto?, de algunos implementos de salud desde dentro de este hospital. Ella fue citada en algún momento como testigo y finalmente termina siendo sancionada, pero aquí hubo un proceso largo donde ella dio declaraciones, por ejemplo, que no le gustaron mucho a sus jefaturas. Eso es lo que señala la familia, que está buscando justicia o buscó justicia en torno a Karin. Para que tú nos expliques un poco cómo entonces podría defenderse un trabajador que se ve envuelto en una situación con esta modificación del Código del Trabajo. Claro, justamente ahí. Mira, la ley le dice a las empresas que tienen que establecer protocolos en donde se asegure esta confidencialidad sobre la ley, ¿no? Entonces, más allá de eso, y que a veces no se cumple, pueden caer en el cumplimiento de las empresas. O sea, el juego de palabras, cumplo y miento. Entonces, ese cumplimiento puede llevar a un desastre, con lo cual el tema, para que no se repita lo que pasó con Karin, tiene que ser un tema donde la cultura organizacional cambie, donde, por ejemplo, la misma empresa aprenda, los mismos compañeros empiecen a defenderse
según esto te lo digo en base a la experiencia que he tenido en otras consultorías y experiencias en empresas donde estos casos los he visto, empiezan a defenderse del mismo acoso, ya sea porque el acoso puede darse por el jefe, puede darse por un compañero, puede darse por cualquier situación, en cualquier nivel, no solamente hacia el jefe. Entonces, estos protocolos que obliga la ley Karim a aplicar a la empresa debe aplicarlo de una forma en donde no entren en ese cumplimiento, en donde diga, sí, lo estoy haciendo y realmente no lo hago. Entonces, pensemos también qué es lo que lleva normalmente al acoso. ¿Cuáles son las conductas que hacen que un compañero acose a otro? Por lo general puede ser la inseguridad y el miedo a que me saquen del puesto de trabajo, hace a la persona sentirse superior a otra, a una competencia desleal o individualismo, donde algunas personas recurren a esto como para desarrollarte el piso para que no compitas conmigo, problemas personales no resueltos, donde yo proyecto a mis compañeros los problemas que tengo, entonces también problemas de comunicación, que tengo un conflicto contigo, no sé cómo comunicarlo, cómo arreglarlo, entonces termino recurriendo al acoso y a hacerte la vida imposible, a los rumores. Hay un montón de cosas que juegan ahí y que eso se soluciona básicamente cuando la empresa toma medidas, por ejemplo, con la psicodinamia laboral ágil, que es generar vínculos, generar grupos de trabajo, vínculos fuertes entre los compañeros entre sí, que se conozcan bien, y entonces el grupo puede elaborar esos conflictos, puede ser a la vez el que defienda al trabajador del acoso y le ponga un escudo al acosante, por así decirlo. Sí, claro, bueno, derechamente de repente estamos hablando de delitos, que obviamente esperemos que las empresas tomen las cartas en el asunto cuando tiene que ver con este hecho delictual finalmente, pero tampoco bajarle el perfil a otras actitudes que también hemos ido cambiando como sociedad, sobre todo en relación con las compañeras de trabajo o con las mujeres, comentarios o actitudes también que tal vez en otras épocas eran sí criticadas, pero de alguna manera, entre comillas, aceptadas. Y ahí te pregunto, porque si bien comenzábamos hablando de lo que pasa con el bullying en los colegios y se está haciendo toda una estrategia para poder abordarlo en niños, adolescentes que están en formación y que no se ha logrado contener, ¿cómo nos explicamos que en el ambiente laboral no se haya podido solucionar cuando supuestamente estamos hablando de personas formadas, profesionales? ¿Y qué pasa con aquellos que finalmente acosan? Porque lo mismo que pasa con la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, podríamos salvar a una mujer de una persona violenta o femicida derechamente, pero esa persona va a tener otra relación y va a seguir llevando ese problema a otras partes. Lo mismo en el mundo laboral. Podrá tener una sanción esa persona que acosa, podremos salvar a todos los compañeros o compañeras de trabajo en esa pega, pero él se va a ir a otro lado también. ¿Qué pasa con el trabajo hacia esas personas que acosan o generan problemas al interior de las empresas? Por eso mismo es un tema de educación, digamos, por así decirlo. Un tema de educación y de cambio cultural dentro de la misma organización. Cuando tú tienes un grupo donde generaste, estamos hablando de equipos de trabajo formados y liderados por profesionales de la salud que sepan cómo manejar esto y cómo crear esos vínculos y saber leer qué es lo que pasa cuando no se dice. El silencio dice mucho y las actitudes también. Entonces, esos profesionales tienen a cargo el formar esto y evitar ese tipo de cultura. El individuo tiene la capacidad de transformar la realidad en la medida en la que la aprende y la puede transformar a medida que se transforma a sí mismo. Entonces, si tenemos ese tipo de actitud y ese tipo de transformación interna, nosotros no solo estamos previniendo este tipo de actitudes dentro de la organización, sino que a la vez estamos generando cambio en la persona que está trabajando. Y esa persona no solo cambia dentro de la organización, sino también que cambia afuera, porque trabaja, el profesional de salud hace trabajar a esta persona temas individuales de él, que pueden ser conductas de acoso, conductas de seguridad, miedos y demás. De todas maneras, y eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Bueno, cuando hablamos de bullying o moving, cuando se trata de situaciones laborales, ¿verdad?
Los trabajadores tenemos hoy día herramientas, está la inspección del trabajo, están los sumarios internos en el caso de que eso sea lo que amerite, pero claro, en este caso, en el de Karin Salgado, por ejemplo, ella dejó una carta donde explicaba que solo minutos después de haber declarado ante el fiscal por esta situación, se encuentra con su jefa directa, quien ya sabía todo, ya sabía lo que había dicho Karin en esta declaración, que es confidencial, o que así supuestamente era. Es por eso que es importante que se vaya reforzando también el sistema. No podemos avanzar en un aspecto y quedarnos estancados o retroceder en el otro. Hoy día, afortunadamente, esta ley está avanzando en su proceso, años después de lo ocurrido, porque esto pasó el año 2019, pero hoy día tenemos avances concretos. Ahora, ¿cómo avanzamos en esta otra parte, Sergio, en lo que tiene que ver con el cambio cultural, en el trato del día a día entre las personas? ¿Cómo se avanza ahí? Claro, por eso mismo te decía, esto es un cambio cultural donde las organizaciones tienen que tomar conciencia. Fíjate que en un contexto de crisis económica, donde las organizaciones están corriendo riesgos, hay muchas organizaciones que culturalmente fomentan esto, porque se fijan en el objetivo. O sea, Claro, mi objetivo la es llegar a un número y no me importa cómo. Entonces, es ahí donde tienen que tomar la responsabilidad de decir, bueno, si yo tengo el trabajador que está feliz, que trabaja bien, que tiene buenos vínculos, obviamente eso se va a ver reflejado en los resultados de la organización. Ahora, Con lo cual perdón, es un ganar. es un ganar-ganar, claro, cuando hablamos de organizaciones privadas, pero aquí estamos hablando, por ejemplo, de funcionarios y funcionarias de la salud. Además es extraño porque uno piensa, son personas que han sido formadas para cuidar a otros. Son personas que tienen a su cargo vidas humanas, que uno esperaría de ellas y de ellos todavía mayor responsabilidad con respecto a la empatía, al trato, más sensibilidad. El servicio público, los hospitales también, por la forma, la estructura en la que están diseñados, hay mucha jerarquía y hay mucho de tengo que cuidar mi puesto de trabajo como de lugar. Ahí también tenemos otra problemática, porque ¿cómo entramos en servicio público? Le podemos pedir a las empresas privadas que pongan protocolos, que se pongan al día también con estas necesidades, pero si desde el Estado no se cumple. Sí, fíjate que la ley habla de tanto empresas públicas como privadas, Juan, pero nombraste algo que es muy interesante. Yo presenté un trabajo hace 10 años sobre este tema en un congreso aquí en la Diego Portales, y justamente cuando recopilaba información para este trabajo veía que la mayoría de los casos de móviles eran dados en temas de salud. Entonces, ¿por qué? Porque justamente esto que nombraste, el tema de jerarquías, son culturas muy jerárquicas y eso es lo que hay que trabajar. Yo tengo experiencias con los hospitales de Buenos Aires, la dirección de hospitales de Buenos Aires me llamó justamente por este tema, porque no se cumplía esto y los que dirigían los hospitales tenían esa tipo cultura militar, donde era todo tan verticalista. Entonces, los cambios empiezan por ahí. Tenés que empezar a trabajar con las direcciones, tenés que empezar a trabajar con, por ejemplo, si hablamos de las TENS, enfermeras, con las jefas, con las jefaturas. No es que el trabajo yo soy mejor que el otro y tengo que serruchar porque hay un puesto disponible para... Y ahí hay un tema cultural que está muy relacionado con la evaluación de desempeño, que hay un puesto y me tengo que saber quién se mata, quién es el mejor. Entonces yo hago moving a todos los que están alrededor para ser yo el que sobresalga sobre los demás para estar el mejor y lograr el puesto. Eso no se logra de esa forma. Esto se logra a través de cambios en esas estructuras, trabajando, poniendo profesionales y protocolos también, no solamente en las empresas privadas, sino también en las organizaciones públicas. La ley habla de jefaturas y eso es algo que hoy día está obsoleto. Tenemos que hablar de liderazgo, líderes que inspiren, líderes que lleven, líderes que acompañen a la gente, no un jefe que pida resultados y te marque con el dedo y espere que vos entregues resultados. Entonces, el cambio cultural es la base y la forma es con un acompañamiento grupal, vincular, no tan jerárquico. Las estructuras jerárquicas y militaristas, por así decirlo, ya están condenadas a este tipo de acciones. Claro, es que tiene mucha razón con lo que nos dices, que tiene que ver con un tema cultural y de formación. En las universidades no nos forman para ser jefes, para ser líderes, nos forman para trabajar, para desempeñar un rol, para aprender a ocupar la máquina, para, no sé, medir, en fin.
pero no nos enseñan a trabajar con otros finalmente. Y ahí es donde hoy día las empresas también están haciendo una selección de personal que va más vinculada a estas mal llamadas habilidades blandas por sobre el contenido, digamos, que es más fácil poder acceder hoy día. En el mundo público, lamentablemente, claro, la situación es más complicada porque hay obviamente personas que de repente llegan por amiguismo, no por el tema del desempeño, no. Entonces hay varias situaciones que se dan ahí, pero ahí es donde también es importante ir atacando precisamente a esos lideratos finalmente. Cómo hoy día también se va privilegiando la forma más que el objetivo. Y ahí si nos vamos a materia de salud, sabemos que hay también un manejo importante del estrés. Hay una carencia también de comodidades para que puedan trabajar de buena manera, están haciendo mucho con lo poco que tienen y obviamente hay niveles de exigencias o personas que tratan de exigir de mala manera y confunden el exigir con el agredir o el insultar, en fin. ¿Qué pasa con esas cosas también? ¿Cómo en la sociedad vamos manejando la frustración, el tema del estrés? Porque hoy día cualquier persona explota en cualquier parte y queda la tendala. Totalmente. Y volviendo, ese cambio, volvemos siempre a lo mismo, es un cambio cultural. Y ese cambio cultural, ¿cómo lo vas haciendo? De a poquito. Entonces, fíjate, tomas un equipo, formas un equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo, cuando armamos un equipo de trabajo, no es agrupar roster con diferentes personas que trabajemos juntos. Es mucho más. Es conocer yo, por ejemplo, quiénes son ustedes. Pero quiénes son ustedes más allá de lo que yo conozco de televisión. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué les gusta? ¿Cómo es su vida? ¿Qué pensarían? Entonces, todo eso va generando vínculos fuertes realmente con el compañero de trabajo. Fíjate con un ejemplo, en un caso de acoso que yo he trabajado en una compañía, había gente que se hablaba por teléfono y cuando los junté realmente a formar esto, se dijeron, vos sos, qué sé yo, Laura, por dar un nombre. Sí, nos conocemos de hace 10 años, pero a través de mail y teléfono. Y la compañía tenía 2 pisos. No estamos hablando de una gran empresa, o sea, es una empresa mediana, pero la comunicación, ¿cómo se daba? A través de mail y teléfono. Nunca se habían visto las caras. Entonces, bueno, a ver, estamos acá, nos conocemos, te conozco, te veo, haces dinámicas donde diga, bueno, a ver, ¿qué te gusta, qué no te gusta? Entonces empiezas a conocer y empiezas a sacar a la persona que uno fantasea, ¿no? Porque yo creo que vos sos de una forma, pero esa es mi fantasía de ti, no eres tú. Entonces, lo importante es ir borrando ese otro fantasiado para dar lugar a ese otro real. A medida que eso pasa, esos vínculos se van creando fuertes. Una vez que yo tengo esos vínculos fuertes y hay una situación de acoso, hay una situación de maltrato, de comunicación, va cambiando automáticamente, porque el líder, jefe, o lo que quiera, es parte de ese grupo, aunque no le guste. Y esa es parte de la resistencia que hoy existe, porque muchos piensan que el estar con un grupo me saca autoridad. No te saca autoridad, te reafirma como líder, te va enseñando, como bien dijiste, a ser líder, cosas que la universidad no te formó. ¿Cómo trato con las otras personas? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo fluye la comunicación? Y si ahí hay una forma de maltrato o algo, el mismo grupo lo puede marcar y es algo visible. Entonces, no hay nada escondido. Entonces, lo fundamental es hacer visible lo invisible y que los vínculos sean colaborativos, o sea, que la forma de trabajar sea colaboración. Imagínate que las enfermeras o las TENS, en lugar de tener una planilla, puedan reunirse 5 minutos de día y decir, bueno, a ver, ¿cómo traté a mi paciente? ¿Sabés que me pasó esto, aquello? Qué bueno. Y además van circulando el conocimiento, van aprendiendo una de otras. Entonces, esa competencia y ese pasar por arriba del otro tiene que desaparecer, porque estamos todos con un mismo objetivo, que en un caso de un hospital es dar un buen servicio al paciente. De todas maneras, y en particular, me parece importante también de alguna manera honrar la memoria de Karin Salgado. Fue una TENS tremendamente querida, según lo que también cuentan sus cercanos, familiares, amigos, pero los propios pacientes. Hubo una movilización muy grande en aquel entonces en el Hospital Herminda Martín de Chillán, producto de lo que vivió.
antes de tomar la decisión de quitarse la vida. Hubo manifestaciones en torno a lo que pasó con ese sumario. Muchos pacientes, sus pacientitos, como ella decía, porque trabajaba en el área pediátrica, además, sus familiares también extrañándola mucho por ese buen trato. Ella en particular era una de esas funcionarias de la salud pública que tenían un muy buen trato con los familiares, con los pacientes, incluso con las mascotas, amantes de los animales, cuidaba perritos que vivían ahí cerca de este hospital, les daba agüita, comida. Es una mujer de sin duda va a ser muy recordada, pero también con este dolor por lo que tuvo que vivir en los últimos meses de su vida. Por eso agradecemos esta conversación para conocer en qué consiste la ley Karin y vamos a estar atentos a los próximos pasos que tenga que dar este proyecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. chicos. 2 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y ya regresamos.